Muchas gracias, señor presidente. Creo que hay que empezar en el momento en que nos disponemos a aprobar una ley tan importante como esta, pues dando las gracias a quien la ha hecho posible. En primer lugar, en esta Cámara, evidentemente, a los grupos políticos que desde que hace casi un año se admitió a trámite la ley, pues han puesto todos sus esfuerzos para sacarla adelante, al talante cordial que ha presidido en todo momento los trabajos de la ponencia, aunque no siempre se haya correspondido con un acuerdo en cuanto a los contenidos, pero ese talante en sí es digno de agradecer, y sobre todo al movimiento memorialista que surgió en los albores de este siglo y que ha sido el que nos ha dado el impulso necesario pues para afrontar una ley como esta, el que hizo posible la primera ley de memoria del gobierno de Zapatero, que a nuestro modo de ver se quedaba corta. Esta creemos que va bastante más allá en lo que la sociedad, en lo que una sociedad democrática exige y lo que está exigiendo nuestra sociedad también andaluza. Y, por tanto, ese agradecimiento a las víctimas es muy necesario hoy, al movimiento memorialista y a las víctimas también, estén organizadas o no, que también son las que han estado impulsando, tirando del carro sin esperar a que hubiera una ley para que se dignificara el recuerdo de sus familiares y el recuerdo de todas las personas que dieron la vida por la democracia en este país. Y, por supuesto, hay que dar las gracias a Izquierda Unida por haber promovido este proyecto de ley en la legislatura anterior, por el apoyo que ha dado a su tramitación, y a los expertos que nos acompañaron también en las comparecencias de la ley, que han enriquecido con sus aportaciones también nuestro trabajo. No es una ley en absoluto de un bando, porque creo que cuando se habla de democracia, cuando se habla de dignidad, cuando se habla de derechos humanos, todos y todas deberíamos estar en el mismo bando. Aquí no hay bandos que valgan. Y eso es lo que defiende esta ley. No es un bando contra otro, no es una España contra otra. Es la España de la democracia, de la libertad, de la dignidad, de los derechos humanos y de la solidaridad. Y en eso creo que deberíamos estar todos y todas de acuerdo. Porque aquí vivimos 40 años de franquismo y, como dijo en cierta ocasión Julio Cerón, hemos vivido después 40 años de posfranquismo. Eso es lo que hemos vivido, no una transición idílica y sacralizada. No, hemos vivido sacralizada, sí, pero sagrada desde luego no. A mi modo de ver, no hay nada sagrado aquí. No es mal momento para mirar un poco hacia atrás y ver que quizá en ese momento histórico de la transición era difícil hacer las cosas de otra forma, pero una cosa es asumir eso, reconocer eso, y otra cosa es no admitir que aquello no se hizo en un marco idílico de reconciliación, paz y amor. Se hizo bajo coacciones muy fuertes de poderes que estaban en gran medida intactos todavía en ese momento. Y creo que 40 años después esta sociedad ha madurado lo suficiente como para que podamos mirar a nuestra historia y también al futuro con otro ojo. Esos 40 años de posfranquismo se tradujeron en la continuidad de cargos políticos que venían del franquismo en los gobiernos posteriores de la democracia, en grandes empresas de este país que hicieron su fortuna explotando el trabajo esclavo de los presos republicanos, en una jerarquía eclesiástica que se benefició del privilegio de ser la formadora de la ideología de esta sociedad durante muchos años gracias a una dictadura, y que, aunque también hay que reconocer el compromiso y el trabajo de muchos sacerdotes de base que combatieron esa dictadura y ayudaron a los que se oponían a ella, especialmente en los últimos años del franquismo, pues esa jerarquía en gran medida seguía en pie cuando murió el dictador. Una justicia, una administración de justicia compuesta por jueces que se habían formado en el franquismo y que siguieron en sus cargos después de su muerte, y hechos muy actuales que nos recuerdan que no hemos superado todavía del todo esa etapa, como tener que admitir en una sociedad democrática que haya una fundación que se llama Francisco Franco que recibe fondos públicos. Sería impensable en Alemania una fundación Adolfo Hitler, o en Italia una fundación Benito Mussolini, y menos aún que recibiera fondos públicos. Pero eso ocurre aquí, una fundación que además se permite dar medallas a cargos públicos que incumplen la ley de memoria, o que se permite anunciar a bombo y platillo que va a montar una asesoría jurídica para cualquier cargo público de cualquier ayuntamiento que quiera incumplir la ley de 2007. Eso está ocurriendo en este país y eso demuestra que no hemos superado del todo el posfranquismo. Y también, por citar otro hecho muy reciente, estos días hemos recordado las víctimas de la desbandada.
la mayor masacre de civiles de esta guerra civil, aún ignorada por buena parte de nuestra sociedad. Y resulta que hay un alcalde de una localidad que se llama Roquetas de Mar, por cierto, el pueblo de mi abuela, que también tuvo que huir de Grazalema hasta Almería, cuando estaban a punto de tomar el pueblo las tropas fascistas. Bueno, pues en Roquetas de Mar es el único ayuntamiento que ha negado sus edificios públicos para albergar a la gente que participaba en la marcha senderista que ha rendido homenaje estos días a las víctimas de la desbandada. Y el alcalde de Roquetas de Mar, del Partido Popular, no es solo alcalde de un pueblo. Como todos ustedes saben, es presidente provincial del Partido Popular y de la Diputación de Almería. Por tanto, el posfranquismo, por desgracia, sigue muy vivo. Y con esta ley se pretende que nos vayamos acercando a Europa. Porque, como bien dice un compañero nuestro, muy conocido, la diferencia entre el resto de Europa y España es que en cualquier país de Europa no se puede ser demócrata sin ser antifascista, mientras que en España ser antifascista es como ser miembro de una tribu urbana. Y esa es una anomalía que tenemos que ir resolviendo. Porque la transición, como decía, se hizo bajo muchas coacciones. Fue un pacto con una dictadura, con unas estructuras que estaban intactas. Fue una democracia en gran medida otorgada. Y creo que ha llegado el momento de ir mucho más allá, de conquistar una democracia plena, una democracia con memoria necesariamente, una democracia que haga justicia, que haga realidad los principios recogidos en el derecho internacional de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, y una democracia que pueda mirar al futuro con mirada limpia porque haya hecho justicia con los fantasmas del pasado y con las páginas oscuras del pasado. Y quiero terminar con una alusión a lo del marco temporal al que se refería el portavoz de Ciudadanos. Para nosotros es absolutamente imprescindible que el marco temporal de esta ley incluya hasta la aprobación del Estatuto de Autonomía, por dos razones. Primero, porque la democracia plena se conquista en Andalucía con el Estatuto de Autonomía. Y segundo, porque en esa sacralizada transición también hubo víctimas mortales y víctimas de la lucha por ese Estatuto de Autonomía, a las que no podemos dejar fuera, a las que no se le ha devuelto todavía la dignidad. La familia de Caparrós sigue esperando algún tipo de indemnización. Una persona que simplemente murió en una manifestación por disparo de la policía por estar pidiendo autonomía para esta tierra, y por tanto es esencial que ese periodo histórico y las personas que dieron su vida por eso que hoy disfrutamos aquí, esta autonomía, esté también incluido en la ley. Con eso voy a concluir mi intervención, esperando que todavía sea posible ese consenso pleno de las fuerzas democráticas de esta Cámara, porque no es, insisto, una ley de bandos, es una ley de demócratas. Gracias. Muchas gracias, señor de Manuel Jerez. Para el posicionamiento del Grupo Popular Andaluz tiene la palabra su portavoz, el señor Ferreira Silva.